La palabra del Señor y recordarles, hermanos, que tenemos nuestra actividad de matrimonios el 14 de febrero, o cayó un bonito día, ¿verdad? El 14 de febrero tenemos una actividad de matrimonios para que pueda usted invitar a matrimonios a escuchar la palabra de Dios el 14 de febrero. Busquen por favor, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35 y 38. Mateo 9, 35 al 38. Y también quiero dar gracias a Dios porque este viernes empezamos ya nuestra reunión en la célula. Gracias a Dios ya empezamos y bueno, oren para que este año esa célula se pueda reproducir en otra célula más. Podamos tener más grupos de predicación en las casas. Lo tenemos, hermanos, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Si usted no tiene Biblia, hermanos, en la parte de atrás tenemos Biblias para que puedan compartirlas con los invitados. Todo lo que hablamos aquí, hermanos, no es algo que nosotros inventamos, es la palabra de Dios que dice que vive y permanece para siempre, y dice que la palabra de Dios nos hace renacer, ¿verdad? Es la única que puede hacerle a usted nacer espiritualmente. Dios usa la palabra por medio de su Espíritu Santo para poder obrar en nuestro corazón y hacer una obra maravillosa que se llama el nuevo nacimiento. Por eso es importante creer la palabra de Dios, porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. Es lo único que nos puede dar esa fe para salvación, el oír la palabra de Dios. Y qué bueno que ustedes han venido a eso. Vamos a leerlo todos juntos, son 4 versículos nomás. Leemos, dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Tú has sido bueno, Señor, has sido grande y misericordioso, Señor. Vemos tus maravillas todo el tiempo, Señor, en nuestras vidas, y te agradecemos porque tú has provisto, Señor, todas las cosas de manera personal. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre Celestial, porque tú eres el que nos has sostenido, Señor. Tu mano poderosa, Señor, ha estado con nosotros todo el tiempo y con tu iglesia, Señor, que tú le permites, Señor, tener esta bendición de poder terminar esta situación de la hipoteca, Señor. Gracias, Padre, porque tú has provisto este lugar, Señor, para que se predique la palabra, Señor, de verdad, que es el evangelio de la salvación, Padre. Te damos a ti toda la honra y la gloria el día de hoy, y te pedimos que uses tu palabra con tu espíritu para transformar las vidas y los corazones el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, esta semana me impactó una noticia acerca de Holanda. Holanda es conocido mucho que le llaman también los Países Bajos. Bueno, y le llaman así porque era un conjunto de provincias que estaban normalmente abajo del nivel del mar. Por eso le llaman los Países Bajos. Estaban muy abajo del nivel del mar. Es un lugar muy bonito. Dios me permitió estar ahí el año pasado en una escala que teníamos mucho tiempo para estar ahí. Entonces decidimos salir y conocer Ámsterdam, una ciudad muy colorida, casas muy bonitas de diferentes colores, naranjas, de todo tipo, y los trenes en medio de la ciudad y muchas bicicletas. Hay bicicletas por todos lados. Pero hermanos, también se podía oler la decadencia, ¿verdad? También en cada esquina usted huele ahí a marihuana, ¿verdad? Está permitido el uso de la marihuana y sale uno todo marihuano cuando sale ahí a la calle, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios que no nos hicimos adictos, pero todo muy bonito, pero se ve y se huele la decadencia espiritual, hermanos. Y estaba viendo una noticia esta semana de que las iglesias allá se están transformando en gimnasios. Las iglesias se están transformando en supermercados. La iglesia se está transformando en bares.
ahí está la gente tomando, ahí está la iglesia, ¿verdad? Con todo lo que tiene, en la entrada, las imágenes, todo eso. Y ahí está el bar, y está la gente tomando. Hermanos, qué terrible, hermanos, cuando Holanda en la Edad Media, hermanos, fue el refugio del cristianismo. El cristianismo prosperó mucho en Holanda, ¿verdad? Pero hermanos, ahora, hermanos, la iglesia en Holanda, hermanos, en toda Europa, la iglesia, hermanos, no importa de qué religión, denominación, católica, evangélica, cristiana, de todo, está pasando, hermanos, un momento de decadencia, sobre todo en Europa. La gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la palabra. La gente se está convirtiendo atea totalmente. Y hermanos, qué triste, hermanos, que la iglesia en este tiempo, hermanos, está perdiendo el impacto que debería de tener, hermanos, hacia la sociedad. Y hermanos, parece que la iglesia se está convirtiendo al mundo y no el mundo hacia la iglesia. Y hermanos, qué importante es eso, hermanos, que tengamos que volver otra vez a los cimientos del cristianismo, dice la palabra, a los cimientos de los apóstoles y profetas, hermanos. Y hermanos, el enemigo quiere destruir la iglesia y lo ha hecho a través del tiempo. Hermanos, déjame decirle que la iglesia católica es la iglesia cristiana que empezó desde el principio, pero en un momento, en el año 300, se convirtió en la iglesia oficial de Roma, y fue cuando empezó su decadencia. Porque empezamos a dejar cosas que se hacían antes, ¿verdad? Como por ejemplo reuniones en las casas. Empezamos a dejar de adorar a Dios y adorar los templos, ¿verdad? Empezamos a construir templos grandes, lujosos. Dios me ha permitido ir a Europa, a Alemania, y usted puede ver templos, iglesias grandísimas, como edificios bien altos, chapados de oro, con estructuras de mármol bien hechas. Pero hermanos, ¿sabe qué? Están muertos. Y hermanos, debemos de tener cuidado, porque usted es el templo de Cristo. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Dios viviente. Y gracias a Dios que Dios nos permite tener este lugar, pero podemos cometer un error también, hermanos, pensar que este lugar es más importante que Dios. Hermanos, Dios es espíritu y Él habita en todo lugar. Usted puede estar en el monte, allá en el cerro, y ahí está Dios. Usted puede arrodillarse allí y sentir la presencia de Dios mismo en ese lugar. Porque Dios es espíritu y Él es omnisciente y omnipresente y está en todas partes, hermano, donde usted esté. Y a veces cometemos un error y decir, es que este lugar es sagrado. Este lugar es dedicado. Es dedicado para adorar a Dios. Pero no es el lugar. Es la presencia de Dios aquí lo que nos hace diferentes. Es la presencia del Espíritu Santo. Pero eso pasó en el tiempo de los judíos. Ellos adoraban mucho el templo y ellos juraban por el templo. Y Jesús les dijo, uno mayor que el templo está aquí. Y era Él. Hermanos, no dejemos que poner otras cosas en lugar de Jesús. Y esa ha sido la decadencia espiritual, hermanos, de la iglesia en los últimos tiempos. Han dejado a Jesús y han puesto otras cosas, hermanos, más alto y mayor honra que Jesús. Y hermanos, nosotros podemos también, hermanos, llegar a eso. Y hemos llegado a la idea, hermanos, de que no ofender a los pecadores, ¿verdad? En muchas iglesias, hermanos, lo que quieren es que la gente llegue, se siente bien, ¿verdad? Tenemos que buscar lo más cómodo, inclusive tenemos que cambiar las sillas, que estén cómodas, que esté todo alfombrado, bien bonito, que tengamos luces, que tengamos pantallas. Pero hermanos, ese no es el evangelio. El apóstol Pablo dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, dice, no sería siervo de Cristo. Y hermanos, la iglesia de este tiempo quiere agradar a los hombres. No quieren mencionar acerca del pecado porque se vayan a ir los hermanos, la gente, ¿verdad? No quieren mencionar acerca de que el adulterio es malo, que las borracheras son malas. No quieren mencionarlo porque quieren tener a la congregación ahí. Pero hermanos, nosotros tenemos que predicar el evangelio. ¿Qué hacía Jesús? Miren, donde leímos en Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas,
enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermanos, tenemos que volver a este evangelio que impulsó a Jesús a salir. Hermanos, el mayor reto, y como lo he dicho muchas veces, de la iglesia hoy es sacar a la iglesia del templo. Ese es el mayor reto. Porque, hermanos, hemos sido engañados de decir, es que debes de estar ahí todos los días, todos los domingos, y eso es, ya con eso ya cumples lo que Dios dice. No es cierto, hermanos. Nos volvemos únicamente religiosos, porque ¿de qué sirve? Usted puede vivir en una iglesia, en un templo, y no cambiar su corazón, seguir igual o salir peor después del templo. Y, hermanos, tenemos que predicar ese evangelio. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio. Hermanos, el evangelio trata acerca del arrepentimiento del hombre. Desde que empezó en los evangelios, usted puede ver en Mateo 3:1, acompáñenme, el evangelio siempre trata del arrepentimiento, de que los hombres, hermanos, se arrepienten de sus pecados y se vuelvan al Señor. Mateo 3:1. Mire, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto. ¿Y qué predicaba, hermanos? Predicaba el evangelio y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, el evangelio trata acerca del arrepentimiento. De eso trata el evangelio, hermanos, del arrepentimiento. Jesús también predicó el arrepentimiento. Lucas 13, versículo 1 al 3. Lucas 13, del 1 al 3. Lucas 13, del 1 al 3. Mire, dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Ellos decían, ¿verdad? Los romanos habían hecho cosas tremendas y habían sacrificado inclusive a hombres, ¿verdad? Ahí. Y los judíos tenían la idea de que cuando una persona sufre mucho es porque hay pecado en esa persona. Y a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Si te va mal es porque hay pecado en ti. Pero el Señor les dijo, ¿pensás que ellos eran más pecadores que ustedes? En el versículo 13:3 dice, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, una persona para entrar al cielo necesita arrepentirse. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. La Biblia nos lo enseña. Y esto predicó Jesús y los apóstoles también predicaron. Mire, en Hechos capítulo 2, versículo 36, usted puede ver al apóstol Pablo predicando el evangelio del arrepentimiento. Mire, dice el apóstol Pedro, sepa pues ciertísimamente, Hechos 2:36, ¿estamos ahí? ¿Sí? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor y Cristo. Y al oír esto, dice, se compungieron de corazón, su corazón se estremeció porque habían matado, habían crucificado al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador del mundo, ellos lo habían crucificado. Y entonces se compungieron de corazón, fueron traspasados sus corazones y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? Y mire, dice Pedro, les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro pudo haber dicho muchas cosas. Haz esto, haz lo otro, pero él solo les dijo una cosa: arrepiéntanse. Hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento, es un cambio de mente. Yo no puedo decir que me he arrepentido y sigo pensando igual y sigo haciendo las cosas que antes hacía. Si era un borracho,
Y digo, ya me arrepentí, pero sigo echándome mis copitas. No es cierto, no me he arrepentido. Si era un mentiroso y sigo mintiendo, no es cierto, no me he arrepentido. Arrepentimiento, hermanos, es la palabra griega metanoia, ¿verdad? Meta es cambio y noia es mente, es un cambio de pensamiento. Es no pensar, hermanos, como antes pensaba. Eso es el arrepentimiento. Miren también en Hechos 3:18, ahí más adelante. Hechos 3:18. Mire, dice el apóstol Pedro, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hermanos, el mayor problema de las personas es que están cargados de pecados. Dice la palabra en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre, hermanos, no puede ir al cielo por sí mismo porque es pecador. Si el hombre quisiera ir al cielo por sí mismo, por sus buenas obras, tendría que ser perfecto como Dios es perfecto. Pero la Biblia nos menciona en Romanos capítulo 3, versículo 1, si quiere acompañarme. Romanos 3, versículo 1. Vamos a leer del 10. Fíjense lo que dice Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Y dice, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y por eso dice más adelante en el 23, ahí en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, no hay ninguna persona en este mundo que pueda decir, yo jamás he cometido ningún pecado, jamás he mentido, jamás he tenido un mal pensamiento, jamás he hecho algo malo. Por eso dice la palabra, no hay justo ni aún uno. Todos queremos de alguna manera tener un buen trato con los demás, querer ser buenas personas, eso está en nuestro corazón, pero es imposible hacerlo, hermanos, porque el pecado está en nosotros. Pero sabe que hay buenas noticias. Ahí en el versículo 24 dice, lo leemos todos juntos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Usted conoce el significado de la palabra gratis? ¿Qué significa gratis? Sí. ¿No es cierto que cuando encontramos ahí te dice, vamos al Sam's o al Walmart, dice pruebas gratis, ¿verdad? Hay unas pilotas ahí, ¿verdad? Ya sea pan o leche o cornflakes, lo que sea, ahí están. Nos gusta lo gratis. Yo tengo una noticia, la salvación es gratis. Usted no tiene que pagar nada, porque hubo alguien que pagó por esa salvación y se llama Jesús. Usted nunca hubiera podido pagar el precio por su salvación, porque Dios demanda perfección. Y el único que ha sido perfecto en este mundo ha sido Jesucristo. La Biblia lo llama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y por eso dice la palabra ahí en el versículo 24, siendo justificados, o sea, declarados justos, o sea, sin pecado delante de Dios, gratuitamente por su gracia. ¿Qué es gracia, hermanos? Es cuando usted recibe un regalo que usted no se merece. Cada día recibimos un regalo que no nos merecemos, que es la vida. Pero hermanos, Dios nos ha dado la salvación por la gracia de Dios, porque a Él le ha placido darlo. Pero dice, mediante la redención. La palabra redención significa
pago, ¿verdad? Redimir es pagar por algo, mediante el pago que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Más adelante en Efesios 2:8, ahí nos habla más claramente acerca de esto de la salvación, a través de la fe y de la gracia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. Mire, dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, encontramos que la salvación es un regalo de gracia que usted recibe de Dios cuando usted pone su fe en Jesucristo. Y dice, y esto no es de vosotros, esto no es algo que ustedes puedan hacer, sino que es un don. ¿Qué significa don? No es un Señor grande, ¿verdad? ¿Qué significa don? Un regalo. Es un regalo de Dios. Y en el 9 enfatiza, no por obras, dice, para que nadie, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué significa gloriarse, hermanos? Levantarse el cuello de decir, Dios, ábreme las puertas del cielo porque yo he sido el mejor, mira, yo doné, yo hice buenas obras, yo me merezco el cielo. La Biblia dice que no va a ser por las obras. Va a ser solo únicamente, hermanos, por la gracia de nuestro Dios. Hermanos, si usted se quisiera salvar por sus obras, usted tendría que ser perfectos y no fallar en ninguno de todos los mandamientos de Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie. Miren, vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Mire, dice la palabra, porque cualquiera, dice, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Esto quiere decir, yo casi fui perfecto y guardé todos los mandamientos de Dios, pero al final me falló en uno. Tal vez fue algo muy pequeño lo que fallé, pero dice que me hago culpable de todos. Es como si yo no hubiera hecho nada. Hermanos, es que el problema es que Dios exige perfección, porque Dios es perfecto. ¿Y quién puede ser perfecto? Nadie. Entonces, ¿cómo podemos llegar al cielo si nadie puede ser perfecto? Y Dios exige santidad y perfección y justicia. ¿Sabe a través de quién? A través de la justicia de Jesucristo. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Para que nosotros, dice, fuéramos hechos justicia de Dios en él, en Jesús. ¿Sabe? Cuando Jesús estaba en la cruz sufriendo, Él estaba cargando todos nuestros pecados en la cruz. Él estaba cargando todos los pecados de toda la humanidad en la cruz. En un momento el Padre lo abandonó porque Dios no puede tener contacto con el pecado. Y el Señor Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En un momento, hermanos, el Padre dejó solo a su Hijo para que cargara con todos los pecados de todos nosotros. Por eso dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero ¿sabe qué, hermanos? A través de ese pago en la cruz, al final Él pudo decir, consumado es, que quiere decir en griego la palabra tetelestai, que significa la cuenta ya ha sido pagada. Hermanos, qué bonito es cuando usted va a pagar, ¿verdad? Las hermanas que lo invitan a comer, el novio, el esposo, dicen, no te preocupes, ya pagué la cuenta. Ah, qué bueno, ¿verdad? Qué respiro. Y déjeme decirle algo, la cuenta por sus pecados ya ha sido cancelada. Jesucristo ha pagado. Usted no le debe nada al Padre. Únicamente usted tiene que tener fe en Él para perdón de los pecados. Ahí regresamos donde decía el apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, versículo 19, donde leímos, lo único que tiene que hacer, dice, así que arrepentíos, arrepiéntase
deje el pecado. Y dice, y convertíos, o sea, vuelve hacia Dios para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, ¿quién no desea, hermanos, que su vida esté limpia de pecado delante de Dios? Que estemos delante de Él justificados, santificados. ¿Quién no lo desea? Todo mundo, pero no lo puede hacer por Él mismo, sino a través de la sangre de Jesucristo. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. La única sangre, hermanos, que puede limpiar toda mancha de pecado es la sangre de Cristo. Por eso dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Borrados significa, hermanos, que van a quedar blancos, ¿verdad? Así como una hoja en blanco. Así va a quedar su vida delante de Dios cuando usted se arrepiente de todo corazón. Usted no tiene nada que entregar cuenta delante de Dios porque Dios ya le ha perdonado todos sus pecados. Dice, para que sean borrados sus pecados delante de Dios. Y dice, y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No ha estado en calores tremendos, ¿verdad? Y de repente se toma una coca bien fría, de esas que son de vidrio, ¿no? Y que hasta gotea. Es refrigerio. Hermanos, Dios quiere darle refrigerio espiritual a su vida. Quiere darle paz en su corazón. Porque déjame decirle que cuando estamos cargados de pecados, no hay paz en nuestra vida. Tenemos que venir a Él para que le dé ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de paz, hermanos, que su vida necesita. Y hermanos, arrepentirse es volverse a Dios, es dejar de hacer las cosas que hacían. Mira, acompáñeme en Lucas capítulo 15. Ahí hay un claro ejemplo acerca del arrepentimiento, y es el hijo pródigo. Ese hijo que se va lejos a una provincia apartada y gasta, dice, toda la fortuna del padre viviendo perdidamente. Después, hermanos, a ese hijo pródigo le va mal, porque cada vez, hermanos, que usted desobedece a Dios, le va a ir mal. Y llegó el punto, hermanos, de inclusive estar en los chiqueros, ¿verdad? Ahí donde están los puercos, y querer comer la comida de los puercos. A ese punto llegó. Dios va a permitir muchas veces, hermanos, que usted caiga hasta el fondo, hasta el hoyo más terrible, para que usted pueda, hermanos, voltear a ver hacia Dios. Y dice, miren el versículo 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas, o sea, de lo que comían los cerdos, dice, pero aún nadie le daba. Hermano, llegó a un punto de este hombre de quererse echar una lucha mortal, ¿verdad?, con los puercos por la comida, pero ni eso le podía dar. Y dice en el 17, y volviendo en sí. Y esta es la parte del arrepentimiento, hermanos, que usted va a decir, bueno, ¿qué hago aquí con los puercos? ¿Qué hago aquí en el lodo del pecado? ¿Qué hago aquí? Hermanos, ¿qué hacemos ahí en el vicio? ¿Qué hacemos en el pecado? Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tiene abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y aquí viene la parte del arrepentimiento. Dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ese es el arrepentimiento, hermanos, cuando usted reconoce su condición. Muchas personas son orgullosas y no reconocen su condición. Dicen, no, yo estoy bien, yo no necesito de Dios, yo no necesito de nadie, yo estoy bien así como estoy. Pero, hermanos, el arrepentimiento viene cuando usted reconoce su condición y dice, me levantaré e iré a mi Padre. Y, hermanos, es tiempo de que usted se levante y vuelva al Padre Celestial. Hermano, el Señor Jesús dijo, sin mí, dice, nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Y, hermanos, el arrepentimiento es dar la media vuelta de nuestra vida, de nuestra condición, y regresar ¿a dónde? Al Padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué primero contra el cielo, hermanos? Porque cuando pecamos, al primero que le fallamos, ¿a quién es? A Dios. Cuando usted ofende a su esposo, cuando usted traiciona a su esposo, a su esposa, cuando usted, hermanos, hace cualquier cosa, en primer lugar le da falla a Dios. Amén. Y le diré, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de sus jornaleros. Hermanos, ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando usted no se siente digno, cuando usted dice, Señor, soy un vil pecador, necesito de ti, Señor.
Te necesito en mi corazón. Yo no puedo solo. Necesito de tu presencia en mi vida. No soy digno, Señor. Y ¿sabe qué, hermanos? Ninguno de nosotros que estamos aquí hoy podemos decir que somos dignos. Únicamente somos dignos a través de la sangre del Cordero, hermanos, que fue derramado en la cruz. Yo no soy digno, hermanos, de estar aquí parado al frente. Soy el menos digno. Usted cuando reconoce eso, hermanos, y deja a un lado el orgullo de decir yo puedo solo, y le dice al Señor, yo no soy digno. Y dice en el 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, dice, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Hermanos, cuando usted se arrepiente de todo su corazón, y vuelve al Padre, el Padre, hermanos, le está esperando. El Padre está esperando ese momento en que usted va a regresar a Él. Porque dice, cuando aún estaba lejos, dice, lo vio. ¿Qué significa, hermanos? Que el Padre salía todos los días a esperar a su Hijo. Y miraba a ver a qué momento se iba a aparecer. Hermanos, el Padre Celestial está esperando, hermanos, hasta que usted regrese a sus brazos de amor. Y dice que lo vio, dice, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Más adelante dice que le dio un anillo, reconociéndolo otra vez como su hijo. Y hermanos, este es lo que el evangelio que Jesucristo predicaba. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Hermanos, este es el evangelio del reino. Un evangelio de arrepentimiento, un evangelio de gracia, hermanos, pero un evangelio también de perdón. Y hermanos, tenemos que salir, porque Jesús no se quedaba estático, Él salía, dice que recorría todas las ciudades y aldeas. Y hermanos, la iglesia tiene que salir a predicar este evangelio a Querétaro, a todos los alrededores, a todas las casas, hermanos, que están aquí alrededor. Gracias a Dios, empezamos este año, hermanos, nuestro grupo familiar, pero hermanos, hay más lugares, hay más colonias que alcanzar. ¿Cómo lo vamos a alcanzar estando aquí encerrados? Es imposible. La única manera, hermanos, es saliendo. Jesús recorría todo. Él se esforzaba, hermanos. Hermanos, yo imagino, en ese tiempo no había Uber, no había Didis, ¿verdad? No había carros. ¿Cómo recorría Jesús todas las ciudades? Caminando. Caminando. Hermanos, Jesús se esforzaba. ¿Sabe? El evangelio requiere esfuerzo. El evangelio requiere esfuerzo. Predicar el evangelio, hermanos, requiere esfuerzo. Requiere dejar tu comodidad y salir. Y hermanos, muchas veces no nos comprometemos con el Señor porque no queremos dejar nuestra comodidad. No queremos dejar nuestro lugar, no queremos salir. No queremos ser maltratados por la gente que te diga, los hermanos, los que leen la Biblia. No nos gusta. Preferimos lo cómodo en nuestra casa, en una sala, viendo la televisión. Pero hermanos, Jesús se esforzaba por predicar el evangelio en todas las ciudades. Hermanos, ¿cuánto hemos alcanzado de Querétaro? ¿Cuánto Bethesda ha alcanzado de Querétaro? ¿En dónde estamos predicando? Estamos predicando en los alrededores, en Colón, en Santa Rosa, en el Marqués. Estamos predicando ahí. Jesús recorría todos los lugares. Hermanos, tenemos que hacer lo que Jesús hacía. Tenemos que llevar este evangelio, hermanos, a toda la gente de los alrededores, porque toda la gente necesita escuchar. Por eso es importante, hermanos, que usted se anime. Y desde el año pasado estoy invitando a los hermanos, pero estoy convencido que es la voluntad del Señor, que le abramos nuestras casas para Él, que prediquemos el evangelio en las casas como lo hacían los primeros creyentes. Miren Hechos, ayúdenme a Hechos capítulo 2, versículo 46. Hechos 2, 46. Y alguien que me ayude, hermanos, a buscar Hechos 5, 42 y Filemón capítulo 1, versículo 2. Filemón capítulo 1, versículo 2, y me ayuden a leerlo. Para que usted vea, hermanos, que si usted no sabe, la primera iglesia cristiana no tenían templos. Ellos se reunían, hermanos, en el patio del templo de los judíos. No tenían un templo como nosotros tenemos. Ellos se reunían en el patio del templo donde estaban los gentiles,
y en las casas eran sus lugares de reunión. Miren, y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Hermanos, no podemos predicar otra cosa. Tenemos que predicar a Jesucristo porque en Él es el único que hay salvación. Pero también tenemos que hacerlo no solo en el templo, como lo estamos haciendo ahorita, pero tenemos que hacerlo también en las casas. Y dice en el versículo 46, Hechos 2:46, y perseverando unánimes, dice, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ayer tuvimos nuestra primera reunión, hermanos, en las casas, y estuvo bueno el arroz con leche, ¿verdad? Y con bolillo. Ahí estábamos comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Qué bonito es compartir con los hermanos, ¿verdad? En las casas. Y hermanos, es lo que la iglesia hacía. También se reunían en las casas de los hermanos. Filemón capítulo 1 versículo 12, alguien lo quiere leer, y después vamos a leer Colosenses 4:15. Y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Hermanos, ellos tenían iglesias en sus casas. Hermanos, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia es donde el cuerpo de Cristo está reunido. Usted y yo, hermanos, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo puede estar en una casa, puede estar en un campo, puede estar hasta en un río, predicando la palabra. Y Colosenses 4:15 dice, ¿alguien que lo quiera leer? Saludar a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. ¿Verdad? La hermana Ninfas también tenía una reunión en su casa de la hermana Ninfas y se reunía. Hermanos, es lo que tenemos que regresar. Por eso la iglesia de este tiempo está en decadencia, los templos están vacíos, se están volviendo bares, porque hemos dejado de predicar el evangelio en las casas. Ahora queremos que los perdidos vengan a la iglesia. Hermanos, Dios puede mover los corazones de las personas a buscar a Dios, pero hermanos, el mandato es ir y predicar el evangelio. Quiere decir salir allá afuera y predicar este evangelio. Ese es el mandato. Hermanos, tenemos que ser, en segundo lugar, una iglesia con compasión. Regresamos a Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo 9:36. Jesús salía, hermanos. La iglesia tiene que salir. Mateo 9:36. Mire, dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, ¿qué movía a Jesús a esforzarse, a recorrer todas las aldeas, todas las ciudades, todos los caminos, a ir por los desiertos, a tener sed, a tener hambre, con tal de llevar ese evangelio? ¿Qué movía? La compasión. La compasión. Hermanos, ese sentimiento, hermanos, muchas veces se está perdiendo. ¿Saben? En el mundo ya no hay compasión. La compasión, hermanos, es sentir amor, ¿verdad? Sentir tristeza por lo que le pasa a otra persona y hacer algo por resolver el problema. Porque usted puede sentir lástima y decir, ah, pobre hombre, mire cómo está de necesitado. Pero si no hace nada por ellos, hermanos, es solo lástima. Compasión, hermanos, es hacer algo por satisfacer la necesidad de otra persona. Las personas necesitan la salvación. ¿Qué hace usted, hermanos, por resolver esa necesidad? Y, hermanos, a través de los medios, hermanos, la gente está perdiendo la compasión. La gente se está desensibilizando y ya no tiene compasión. Escuchamos como mujeres, hermanos, mi esposa me decía de un niño de 2 años que lo dejaron abandonado en un parque, una mamá. ¿Cómo puede ser eso? La compasión de las madres, que es una compasión natural que traen, también se está perdiendo. Los medios nos desensibilizan a tener compasión. Vemos ese hombre de la moto, ¿verdad?, que fue arrastrado por una enfermera. La enfermera que debería tener esta vocación de cuidar a las personas, de ver por ellas, no la tiene, no hay compasión. Vemos lo que pasó en Minnesota, ¿verdad?, a un enfermero que mataron. Era un residente americano, ahora ellos mismos se están matando. Ya no hay compasión.
Y ¿sabe qué, hermanos? La iglesia está desensibilizando también y perdiendo la compasión por las almas. Y eso, hermano, es parte de lo que va a pasar en los últimos tiempos. En Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. La maldad, hermanos, se ha extendido tanto, hermanos, que el corazón de la iglesia se está enfriando para no ir a buscar a los perdidos, hermanos. Y hermanos, tenemos que tener compasión de las almas, porque dice la palabra que están desamparadas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen nadie que las guarde, nadie que las guíe, nadie que las proteja. Dice, están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabe? Las ovejas en el mundo natural son los animales, hermanos, más indefensos. Siquiera los cabritos tienen cuernos, ¿verdad? Y pueden defenderse, pero las ovejas no tienen. No tienen colmillos, ¿verdad? No pueden morder tan fuerte. Y ¿saben? Son miopes, no pueden ver muy lejos. De tal manera, hermanos, que cuando salen del redil hay posibilidad de que empiecen a caminar y a perderse. Dependen del pastor para que les dé su comida y su alimento. Hermanos, el mundo, hermanos, dice la Biblia, que está muerto espiritualmente. El mundo está muerto espiritualmente. No puede acercarse a Dios por ellos mismos. Necesitan a alguien que los acerque a Dios. En la Biblia dice que el hombre sin Cristo están ciegos, dice en 2 Corintios 4:4. Dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. La gente está ciega, necesita a alguien que los guíe al Señor. Hermanos, ¿y quién va a hacer eso? La iglesia. Eso lo tiene que hacer la iglesia. Hermanos, Jesús es el único, hermanos, que puede guiar su vida. Porque mire lo que dice en Juan 10:11. Jesús es el único que puede guiar su vida, hermanos, hacia Él. Juan 10:11, ¿qué dice el Señor Jesús? Leemos todos juntos. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, esas ovejas tenemos que traerlas aquí a Jesús. Él es el buen pastor. Él es el que dio su vida por la salvación de cada una de las ovejas que hay en este mundo. ¿Quién las va a traer, hermanos? La iglesia. Pero una iglesia, hermanos, que tiene compasión también ora por los perdidos. Regresamos a Mateo capítulo 9, versículo 37. Mateo 9, 37 y 38. Mire, dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Fíjense, hermanos, que ahí tenemos un déficit, porque hay mucha mies. Bueno, hay mucha cosecha, ¿verdad? Están llenos los campos, están listos, pero hay un déficit ¿de qué? De obreros, ¿verdad? Hace falta que vayan manos y recojan las cosechas. ¿Y qué pasa si no se recoge la cosecha? Se echa a perder. O sea, Dios, hermanos, ya hizo su parte, ¿verdad? Esos corazones ya están listos para recibir la palabra, para conocer al Señor, pero ¿qué falta? Obreros. Y hermanos, esta es una gran verdad en estos tiempos. Ya nadie quiere ser pastor, ¿verdad? Ya nadie quiere ser misionero. Porque dicen, no, pues ahí me voy a morir de hambre, ¿no? No es buen negocio, hablando así como el mundo piensa, ¿no? Y los jóvenes prefieren ser ingenieros, abogados, licenciados y todo eso, pero nadie quiere ser pastor o líder de una iglesia. Y hermanos, hay un gran déficit. Y el hermano que está en Kurdistán, el hermano Heriberto, platicaba la vez pasada que fuimos a un evento aquí en Veracruz del compañerismo, y decía que el compañerismo tiene 10 años que no ha enviado ningún misionero fuera del país. 10 años.
Creo que él fue el último al que el compañerismo envió, a Kurdistán, a Irak. Y ya no se han levantado obreros para salir. Hay un déficit de obreros. Y usted puede ver, hermanos, a través de la historia, primero Inglaterra fue el que enviaba más obreros. Enviaba obreros a la India, a China. Ahora, hermanos, te meten a la cárcel si oras allá en Inglaterra. Te encuentran orando, ¿verdad? Un profesor lo metieron a la cárcel porque estaba en contra de la ideología de género y a favor de las creencias cristianas. Fue metido a la cárcel por 2 años. Y en Estados Unidos, hermanos, ya no envía misioneros. Creo que los últimos son los que fundaron esta iglesia, ¿verdad? Nuestro hermano Lee, ¿verdad? Nuestra hermana Luisa Webb. De ahí ya no se ha visto más misioneros. Fue una época dorada donde Estados Unidos enviaba misioneros a todas partes del mundo. Ahora ya no envía. Ahora hay que enviar misioneros a Estados Unidos porque ya perdieron el evangelio, ya no creen en nada. Pero ¿sabe qué? México también hace tiempo que está enviando misioneros a Medio Oriente, porque de alguna manera nos parecemos, ¿verdad? Somos morenitos. Pues bien pasamos por hindúes o algo así. Al menos yo. Pero hermanos, hay un déficit de obreros en todos los sentidos, de pastores, misioneros a otros países. Hay un déficit muy grande. Y entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Orar. Orar. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermanos, los obreros no se envían solos. No es que de repente Él dice, pues ahora me quiero ir a tal lugar. No van a hacer, hermanos. Es Dios quien va a mover los corazones, hermanos, para que los obreros se levanten y vayan a recoger la cosecha. Es Dios el que mueve los corazones. Es Dios quien los envía. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Orar. A lo mejor usted va a ser uno de esos obreros, pero ¿qué tiene que hacer? Orar. Miren, cada vez que Dios ha enviado obreros, ha habido tiempos de oración. Miren, Hechos capítulo 13, versículo 3. Hechos 13, 3. ¿Qué estaba haciendo, hermanos, Pablo y Bernabé cuando fueron enviados? Estaban orando. Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos desde el 2, dicen, 13:2, dice, ministrando, dice esto al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hermanos, el que los envía, el que los llama, es el Señor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, qué importante es la oración. Por eso los invitamos, hermanos, a orar. Dios va a levantar de su iglesia obreros, misioneros, pastores, maestros. Dios los va a levantar, hermanos, y va a tocar sus vidas, pero tenemos que orar. La iglesia, hermanos, de Antioquía, una iglesia que oraba, una iglesia que ayunaba, y Dios levantó allí 2 grandes hombres, Paulo, el apóstol Paulo, y Bernabé. Hermanos, Dios va a levantar aquí hombres y mujeres para salir a la obra, pero tenemos que orar, rogar al Señor de la mies que envíe sus obreros a sus mies. Hermanos, queremos levantar más grupos de predicación. ¿Qué tenemos que orar? ¿Quién va a mover los corazones para que abran sus casas? Dios. ¿Quién va a mover, hermanos, que abramos misiones aquí alrededor de Querétaro? Dios. Dios va a levantar esos líderes que tengan ese deseo en su corazón de llevar este evangelio, hermanos, a las almas. Solo Dios. Tenemos que orar. Hermanos, tenemos que ser una iglesia, hermanos, que salga. Una iglesia que tenga compasión por las almas que están perdidas como ovejas sin pastor. Y hermanos, tenemos que ser una iglesia que ore por los perdidos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra que es viva y que es eficaz. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo grandes cosas en medio de tu iglesia, porque seguimos predicando solo tu palabra y nada más que tu palabra. Te pido, Señor, que levantes más siervos, que levantes más siervas, Señor, para
ir a la mies. Porque dice el Señor, levantad la vista, dice, ya los campos están blancos, la cosecha ya está lista. Señor, tú ya hiciste la obra en las vidas, en los corazones. Solo faltan esas manos que vayan a esos campos a recoger la cosecha que tú has preparado. Pero ¿quién irá? Esa es la pregunta. ¿Quién irá a recoger esos campos? A ir por esas almas que están perdidas, que están desamparadas como ovejas sin pastor, esas almas que no pueden llegar solas a Jesús, que necesita alguien que las guíe. ¿Quién las va a traer a los pies de Cristo? Esa es la pregunta, hermano. Ojalá, hermano, hermana, Dios ponga en su corazón ser usted ese instrumento de amor, ese instrumento de misericordia que Dios va a hacer este año para traer las almas a los pies del Señor. Si Dios ha puesto esa convicción en su corazón de decir, Señor, no quiero terminar este año sin que una alma llegue a los pies de Cristo, yo quiero hacer ese instrumento de misericordia para traer las almas a tus pies, Señor. Habrá alguien, hermano, que dice, hermana, que dice en su corazón, yo quiero ser ese instrumento de gracia, ese instrumento de misericordia. Quiero ser usado, quiero ser usada por el Señor este año. Yo quiero que el Señor obre a través de mí, me dé palabras para atraer a la gente hacia ti. ¿Habrá alguien, hermanos, que tenga eso en su corazón? Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermana, ahí atrás. Gracias, hermano, aquí al frente. Gracias, hermana. Y quiero hacer otra invitación. Hemos visto que el Señor quiere salvar las almas. Que el Señor Jesús es el único medio de salvación. Dice la palabra en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesús. Él entregó su vida por amor a usted, por sus pecados. Él entregó su vida hasta la muerte en la cruz del Calvario, para que usted y yo podamos ser justificados delante de Dios. Solo tiene que hoy llegar con un corazón y decir, Señor, no soy digno. No soy digno, Señor, tú sabes mi condición, tú sabes mis pecados, los conoces mejor que yo, y no soy digno, Señor, de estar delante de ti. Solo te pido, Señor, que me perdones, que me limpies con tu sangre preciosa el día de hoy. Me arrepiento de mis pecados, Señor, y regreso a ti, Señor, con todo mi corazón. Yo sé que tú me estás esperando, Padre, con los brazos abiertos, como el Padre Celestial que eres amoroso. Y hoy regreso a ti, Señor. Alguien quiere decirle así al Señor en esta mañana. Yo regreso hoy a ti con un corazón dispuesto, Señor. Perdóname, Señor. Limpia mi vida, Señor. Limpia mi corazón. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. He estado lejos de ti, Señor, pero ahora vuelvo, Señor, al pastor de las almas, que es nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo ahora al Padre Celestial. Vuelvo en arrepentimiento, Señor. ¿Habrá alguien que quiera hoy hacer una reconciliación con el Señor? Sabe en su corazón que ha estado lejos, pero el Señor dice la palabra que es amplio en perdonar. Gracias, hermana. Alguien más que dice, Señor, yo he caído en el hoyo, yo me he apartado de ti, pero ahora como el hijo pródigo, digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y Señor, hoy vuelvo a tus caminos. Alguien más que le quiera decir así al Señor. Gracias, hermano. Gracias, Padre Celestial, por estas almas, Señor. Gracias, Señor. Tú conoces los corazones, Padre bendito. Y Padre, tú eres el Padre amoroso que nos abraza, que nos besa, que nos recibe, Señor, con tus brazos de amor el día de hoy. Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra que solo Él puede hacer, que es la conversión. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.